Me da mucho gusto tenerte con nosotros. Gracias, Ricardo, por la invitación. ¿Cómo anda tu corazón al respecto de este tema, ¿no? O sea, de entrada, hablar como hombre de este tema inhibe un poco, por lo menos al principio. Todos tenemos opiniones, pero son ellas las que tendrían que estar hablando más que nosotros. Estamos aprendiendo mucho. Yo creo que eso es lo fundamental en este sentido. Yo creo que debería ser mucho mayor la presencia que tuvieran en ese momento en medios de comunicación. Aún así hay muchas dinámicas que poquito a poco se van rompiendo, pero yo he aprendido muchísimo de estas semanas con las compañeras dando la cara. Recuerdo a Andrea Chávez, recuerdo a Renata Turrena, a Estefanía Beló, a Cianya, que nos han dado en distintos medios de comunicación su visión sobre el tema. Hay gente que lleva años luchando y yo creo que nos ha tocado aprender mucho en un momento de desborde, además, ¿no? Y sobre todo para los que venimos de los movimientos sociales, desbordes que nunca puedes ver de manera negativa. Pues si venimos de ahí, pero si venimos del movimiento estudiantil, pero si venimos de las calles, ¿no? Pensar que un movimiento que está pidiendo la justicia es un adversario, es un enemigo, es la mayor torpeza que puede haber. Yo sí te confieso que hay algo que me sorprende para bien. Hablando de las biografías de cada quien, sí te podría decir que hacia la primera década de este siglo, sobre todo cuando empezaron a llegar muchas diputadas y senadoras a las cámaras y entonces a presentar políticas e iniciativas, se decía que el feminismo no es que hubiese muerto porque sus causas estaban vivas, pero ya ninguna joven quería ser feminista. O sea, yo sí recuerdo a las feministas de la tercera generación diciendo, es que hay que plantearles los argumentos de otra manera porque el feminismo ya no les dice nada. Y hoy el feminismo lo dice todo. Es decir, no solamente ellas están involucradas cuerpo entero, sino que a los hombres nos están haciendo sembrar de una manera en que no sé quiénes vamos a salir de esto. Y además, ¿por qué no lo vieron venir? Yo recuerdo en octubre de este año pasado, marcha desbordante en la Ciudad de México y además una cosa que es fascinante. Si eran chicas de 16, de 17 años, de 18 años que estaban empezando en la universidad o que estaban terminando la preparatoria, que salían con toda la rabia, con toda la indignación, pero también con todas las ganas de transformar la realidad. ¿Cómo alguien pudo pensar que eso se iba a acabar de la noche a la mañana, que eso no iba a tener un correlato, ¿no? Y sobre todo cuando ves que en Buenos Aires está muy lenta. Ahora, cuando ves que en el mundo en general, ¿no? En España pasó, el feminismo está en una época de auge desde hace casi una década, ¿no? Las políticas de igualdad de género llegaron también hace una década y parecía una locura la ley contra la violencia de género en España y ahora mismo no hay nadie que se atreva a discutirla, ni siquiera la extrema derecha más rancia y más fascista que en España tenemos para aburrir, ¿no? O sea, es evidente que el feminismo es una conquista hegemónica que solo va para adelante. Quien crea que esto va a tener un stop, quien crea que puede abordarlo de otra manera, está intentando ponerle puerta al campo, ponerle puerta al mar, ¿no? No hay manera. Y qué bueno, porque ya era hora. No recuerdo quién es la frase, pero es digamos, un lugar común, fundamental o fundacional, que dice que el estado civilizatorio de una sociedad se manifiesta por el lugar que ocupa la mujer en esa sociedad. Y en efecto, algo está ocurriendo con nuestra civilización. Y déjame ir incluso más allá de las fronteras. Y siempre ha habido, a ver, vamos al siglo XIX, que es cuando se dividen liberales y conservadores, ¿no? Antes quizá las divisiones eran otras, pero a ver, la mujer siempre ha sido un tema de disputa, si no es que el principal entre liberales y conservadores. O sea, sí es el tema del aborto, el derecho a votar o a ser votada, ¿no? En efecto, el derecho a no ser violentada. Todo tiene que ver con qué tan liberal eres y qué tan conservador eres. No creo que haya otra etiqueta, ni el neoliberalismo, ni la economía, ni el mercado, como el papel de la mujer en la sociedad. La última vez que hablamos, y yo sacaba, porque la saco siempre, la frase de Goethe. Él se define como conservador porque él prefiere la injusticia antes que el desorden. Perfecto. Esa es la raíz del pensamiento conservador, es súper válida. Yo no estoy de acuerdo, me tiro de un puente antes, pero es perfectamente válida. Preferir la injusticia antes que el desorden. Quien se oponga al pensamiento liberal, evidentemente, tiene que aceptar que el desorden en la búsqueda de la justicia y de una igualdad real en cualquiera de los ámbitos de la vida es lo único que nos hace avanzar como sociedad. Y eso es positivo y eso es bueno. Y yo no sé por qué hay sectores de lo social que están asustados. Sí lo sé, porque hay privilegios en juego. Pero si de verdad son progresistas, que no se asusten, que es lo que necesita la sociedad para avanzar, para salir adelante. Con razón era un nostálgico que no hallaba a la mujer, el joven Werther. Te acabas de explicar, pero no voy a hablar de literatura contigo. Pero a ver, en esta discusión,
Hoy te puedes definir como liberal o conservador en función de temas como la violencia de género, pero también el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, voy a plantearlo así, pañuelo verde y pañuelo morado. Esto es un torpedo en la línea de flotación de la 4T que sí tiene voces conservadoras. El sistema político mexicano. Y hoy veíamos al Partido Acción Nacional, que ya salió Marco Cortés diciendo: nosotros apoyamos a las mujeres, su marcha y sus causas, pero estamos en contra del aborto. Y no, pues supongo que las mujeres le dirán que gracias por ese apoyo parcial que no sirve de mucho, ¿no? La prueba del ácido. Un electoralismo. Es la prueba del ácido. Pero lo peor es que también los tenemos en Morena. También los tenemos en Morena. Yo lo he dicho muchas veces. Si alguna de nuestra gente está votando en contra de los derechos para las personas LGBT, de los derechos para las mujeres con el aborto, de derechos sociales progresistas que son fundamentales, híjole, pues no serán tan de izquierda. Que no pasa nada, que en una alianza electoral tan grande vale que haya gente que no sea marcadamente de izquierdas, que venga de distintos sectores de lo social. Pero a mí sí me gustaría ver a la opción política en la que creo que de verdad tiene la capacidad de transformar este país, dando la cara y avanzando en el tema de derechos sexuales y reproductivos, por supuesto que sí, pero si son nuestras agendas, de ahí venimos. Ahora, déjame insistir, prueba del ácido. Aquí uno se sienta en la orilla derecha o la orilla izquierda. No hay para dónde moverse. O sea, te sientas en medio, te ahogas. Y sin embargo, sí estás viendo mujeres incluso dentro del gobierno con posiciones distintas. Claro. Yo tengo dos estampas que pongo, digamos, a tu disposición porque me interesa la inteligencia de tu análisis. Tienes a Beatriz Gutiérrez Müller, que es una mujer de izquierda, progresista. Claro, ¿no? Digo, sus definitivamente. credenciales están ahí todas. Y brillante, doctora. Que apoyó la marcha del 9 de marzo. Y luego alguien, y supongo quién, pero no me atrevo a decir, la lleva a desdecirse y a apoyar un movimiento. No estoy de acuerdo. Pero a ver, ella apoyó, te lo digo con pañuelos. Sí. Ella apoyó una marcha de pañuelos morados y luego apoyó una marcha de pañuelos blancos, que está en contra de los pañuelos morados. No, yo lo que creo que hizo Beatriz, y lo hizo de una manera un poco rara, pero nosotros tenemos que escuchar y aprender, no juzgar a nadie, fue valorar que había dos opciones encima de la mesa, que el paro de las mujeres era plenamente legítimo y que también la opción de no parar y hacer otro tipo de actividad pública era completamente legítimo. Yo creo que Beatriz se metió en ese tema diciendo: adelante, exploten por donde quieran. Y la verdad, sí yo escuché a Sergio Sarmiento decir, bueno, no lo escuché porque no lo escucho, lo leí en Twitter porque me salió, no sé por qué, a Sergio Sarmiento decir que Beatriz había cambiado de opinión porque se lo había dicho el presidente. O sea, no hay argumento más misógino que el que usó Sarmiento. O sea, pensar que una doctora como Beatriz Gutiérrez Müller no tiene la capacidad de abrir una opinión amplia en la que pueda estar a favor de un paro y también de otro tipo de actividad. Ciertamente, Beatriz no salió a explicar. Y el sábado, déjame hacer mi trabajo periodístico, Claro. hechos, el sábado, pues un micrófono le pregunta al presidente, una persona detrás del micrófono le pregunta al presidente, ¿por qué cambió de opinión? Y el presidente dice en la misma frase, ella es una mujer muy libre, Claro. pero hay gente que se está metiendo en esa manifestación y en esa movilización. Claro. Y hay que estar alertas. Y dice, para decirlo claramente y suavecito, porque si no se enojan, hay mano negra. Sí. Entonces, si uno intuye que él mismo explicó, cuando Beatriz me comentó, yo reaccioné. Es muy difícil no suponerlo de esa respuesta. No, ¿por qué lo plantea así? ¿Por qué Beatriz no tendría la capacidad de ver que hay oportunistas y que hay mano negra en ese movimiento? Beatriz no es nueva, lleva en las luchas sociales décadas. Yo estoy seguro de que Beatriz plantea eso como manera de abrir el campo. Qué interesante que haya un paro de mujeres. Qué interesante que haya alternativas. Porque bajó el tuit de apoyo. En Instagram están todavía las dos convocatorias, que es lo que yo vi. De hecho, yo no creo que haya tuiteado, pero esto no lo sé. Esto lo tendríamos que comprobar. Según yo, no tuiteo nada. Ahora, ante esa ambigüedad, acabo yo de dedicarle un buen segmento a este discurso, y perdón que lo diga, no puedo ser neutro en esto, muy convincente de Olga Sánchez Cordero. Y no hay que perder de vista que no solo es la mujer más relevante dentro del gabinete, es la secretaria de Gobernación, que según nuestra ley de la Administración Pública Federal es la cabeza del gabinete después del presidente. Entonces, intuyo que esto no lo podría haber hecho de espaldas al presidente y que
esa es la respuesta que da el presidente finalmente a esta crisis, pero la quiere dar a través de ella. ¿Cuál es tu opinión? Son perfiles distintos. En la marcha del 8 de marzo del año pasado, Olga Sánchez Cordero aparece con un pañuelo verde hablando de que hay que avanzar en la legalización del aborto. Por supuesto que es un perfil muy distinto al del presidente López Obrador. Pero si lo tiene ahí, por algo será. Okay, esta reflexión la necesito más a profundidad. Me están diciendo que corte. Perfecto. Así que no es censura porque aquí también es sin censura. Vamos de vuelta, regresamos en un momento. Estamos de vuelta en la octava. Estoy con Abraham Mendieta y la verdad es que lo detuve quizá en uno de los momentos más interesantes de su análisis. A ver, ¿por qué un presidente que no cree o que no se siente cómodo con la idea de la legalización del aborto habría puesta a una secretaria de Gobernación que ha sido pues adalid, ¿no? Ha estado a la vanguardia como ministra en sus discursos sobre este tema? Voy a ponerlo más gráfico. Realmente una convencida el pañuelo verde, el presidente no. Permíteme que te hable con toda la honestidad del mundo. Yo te voy a decir exactamente lo que pienso. Creo que Andrés es consciente de que hay algunos temas de la izquierda contemporánea que ni son su bandera, ni entienden, ni son sus prioridades. Entre ellos están los matrimonios igualitarios y las luchas LGBT, entre otros está el tema del aborto, como acabamos de ver, pero tiene un elemento de generosidad enorme. Se llevó a la comunidad LGBT a su mañanera. Olga Sánchez Cordero, que es una de las históricas feministas de las instituciones mexicanas, está como secretaria de Gobernación de su gobierno. Nunca ha dicho que no a los legisladores que quisieron avanzar en el tema del aborto, en el tema de matrimonio igualitario. Creo que Andrés está haciendo un ejercicio de generosidad de, yo esto no lo entiendo, estas no son mis prioridades políticas, yo quiero acabar con los 53 millones de pobres que hay en este país, pero ustedes hagan lo que tengan que hacer. Tienen la puerta abierta y no van a tener un bloqueo por mi parte. A mí se me hace generoso. Y lo digo de corazón, porque además yo pertenezco a la comunidad LGBT. No quiero ver al presidente en la marcha del orgullo LGBT moviendo mi bandera. Lo que quiero del presidente es que abra la puerta y nos deje pasar. Ahora, dentro de esa misma coalición habría voces distintas. Y déjame hablarte de una querida amiga mía, pero es antiabortista furibunda. Sí. Compañera mía de los medios, Lili Telles. Sí. Ella no es afiliada a Morena, pero llegó por Morena. Y justamente uno de sus mayores agravios en el Senado ha sido que le pusieron pañuelos verdes en la Cámara. Entonces, al mismo tiempo que invitó a Olga Sánchez Cordero a ocupar un asiento tan importante, también fue él quien trajo otras expresiones, no sé si por generosidad o quizá generosidad política, que es un concepto un poco distinto. ¿Cómo te lo imaginas construyendo esa ¿Cuál es el mejor sinónimo de la generosidad política? amplitud? El peronismo chingado. Si es que Morena es lo más parecido al peronismo que hay. O sea, A eso está jugando López Obrador, a tener la oposición dentro. Ustedes no son una oposición legítima en tanto destrozaron el país. El PRI y el PAN no pueden ser una oposición legítima en este momento. Morena es lo más parecido que hay al peronismo salvando sus distancias, porque ya nos gustaría tener la capacidad de influencia y de conquista cultural que tuvo el peronismo en Argentina. Pero yo creo que a eso se jugó con la coalición. Es decir, todas las personas de buena voluntad, por muy distintas que sean en lo ideológico, vamos adelante para que se quede fuera toda la caterva de empresarios corruptos, de políticos sucios, Ahora bien, gestiona eso desde dentro. Le pones un nombre con un apellido, que es Lili Telles. Yo a Lili la aprecio. Yo conozco la valentía y el arrojo que Lili ha tenido en algunos temas, aunque ella se empeñe en decir que yo soy su enemigo y que yo formo parte del sector radical de Morena. No, yo a Lili la apoyo, entiendo su lucha, pero también creo que la posición política con la que ella llega a los legislativos forma parte de esa amplitud tan grande que permite que toda la gente de buena voluntad esté dentro del proyecto y no fuera. Y lo digo porque lo creo, Ricardo. Ahora, el presidente tiene obsesión con los conservadores, pero tenemos que reconocer que en esta hipótesis tuya, que me parece bastante plausible,
Hay conservadores y liberales Pero adentro. por supuesto. Y este tema había sido como que te prendieron la luz a mitad de la noche Sí, y te sí, los sí. encuentras Sí, ahí claro. parados. Eso puede generarle un dolor de cabeza mayor a la coalición gobernante, Merece al la presidente. pena, merece Va a tener la que pena. definirse, va a tener que decantarse. Pero fíjate también la construcción argumental que hace Andrés Manuel de los conservadores. Porque los conservadores en este caso no son los que prefieren la justicia al desorden y ralentizan el curso de la historia. Son los hipócritas, son los doble moralinos. En la construcción que hace Andrés Manuel de los O sea, conservadores... Goethe no sería un conservador. Claro, Goethe estaría dentro de la coalición Claro. conservadora. Ya. creo que es muy interesante, porque es plantear, oigan, si ustedes destrozaron el país y ahora vienen a intentar darme lecciones de los temas en los que ustedes tropezaron, son conservadores porque son hipócritas. Creo que es válida la definición de López Obrador. Yo me sigo quedando con la de Goethe. Ahora, déjame hablar de esos otros, ¿no? México Libre celebró su asamblea constitutiva. El orador principal fue Felipe Calderón, no la fundador del partido, Margarita Zavala. Yo ya me río un poco en estos días, pero todavía no sé muy bien por qué, porque son demasiadas cosas muy rápidas. Pero a ver, Están legalizando un cártel del narcotráfico. a ver, ahora le entramos a esas otras connotaciones. Sí. Pero ciertamente, estos esfuerzos, pues a río revuelto se suben, ¿no? O sea, a ver, cuando dice Fernández Noroña, es que se están montando sobre... A ver, Sí. me ofende de un lado porque yo creo que es genuino el movimiento. Sí, totalmente, O los coincido. movimientos. La convocatoria del 9 de marzo es muy legítima. A ver, este grupo de las brujas del mar, por favor, existe, no tiene nada que ver con la derecha. Claro. Pero también es cierto que a río revuelto hasta México Libre se sube. Sí. Ahora, ¿eso deslegitima lo anterior? ¿O cómo lidias con eso? Yo lo que decía estos días es, oigan, confíen en las compañeras feministas, llevan décadas en la lucha, por supuesto que saben ver el oportunismo, quitarle la careta y mandarlo... Por supuesto que sí. O sea, ¿qué va a hablar Felipe Calderón? ¿De qué él pretende dar lesiones? Si es con Felipe Calderón y su guerra absurda contra el narcotráfico mientras recibían sobornos precisamente del narcotráfico, que se duplican los feminicidios, porque tienen causantes distintas a las de la violencia general, pero la violencia general ayuda a la situación de emergencia de género que hay en este país. Por supuesto que sí. ¿A quién pretenden dar lesiones? Hoy, reitero, decía Marco Cortés, nosotros somos feministas, estamos del lado de las mujeres, ahora sí no estamos a favor del aborto. No, pues dilo en la marcha de mujeres, a ver qué tal te va, ¿eh? Claro, que vaya el 8 de marzo a decir Que vayan el 8 de marzo a decirlo. Que lo diga. Verán, que confíen en las compañeras feministas, que son las primeras que les van a decir, ustedes son unos buitres oportunistas, sáquense de aquí. Vamos a corte. De regreso me interesaría un poco profundizar en este registro que obtiene esa fuerza de Muy derecha y calcular si no va a ser mucho más simpático el PAN en el escenario político después de que México Libre surja a la luz. Vamos a corte, regresamos. Estamos de vuelta en la octava y le agradezco muchísimo a Abraham Mendieta esta conversación. Y bueno, hablaba justamente de este resurgimiento autorizado de Felipe Calderón. Desde luego que puedo decir que es el partido de ambos, como si fuesen los Kirchner, ¿no? Los Calderón. Pero bueno, el orador principal fue él. Y ahí dijo muy claro pues que México Libre tiene como propósito ponerle un hasta aquí a Morena. No te niego, para alguien que se formó en esta cultura política mexicana, que tenía algunos principios inamovibles, el que un expresidente diga, aquí está este partido para ponerle un hasta aquí al gobierno y al partido del actual presidente, es una novedad y nos remite a tiempos donde hubo mucha violencia y mucha crisis. Ahora, desde esta perspectiva, pues yo te pregunto, ¿qué tanta fuerza puede tener este partido? Porque una cosa es lograr afiliaciones, Sí, claro. Cuestan unos pesos, Sí, exacto. pero ¿qué tanta fuerza política puede tener entre los sectores de la burguesía, sobre todo de la media burguesía, de la burguesía sin adjetivos, que sí se han sentido agraviados por algunos de los discursos de Morena? Yo creo que México Libre es una sábana hecha de retazos. Es operadores políticos que les quedaban en algunos territorios, con gran capacidad financiera de empresarios amigos que se beneficiaron mucho durante el gobierno de Felipe Calderón
y las tranzas, las mañas de siempre que le permitieron a Margarita Zavala tener una candidatura independiente en 2018. Una mezcla de todo eso, de abogánster, de mucha lana, de operación política, de favores que le debían a Felipe Calderón, permite construir ese cascarón vacío que es México Libre. Y lo veamos en las fotos de su asamblea. Sí podría haber 1000 personas, 1000 señoras que se estaban durmiendo, que no tenían nada que ver con el interés en formar ese partido político. ¿Hasta dónde llegue en términos de narrativa? Yo creo que México Libre nace herido de muerte. Y nace herido de muerte porque la mano derecha del presidente está juzgado por narcotráfico en Estados Unidos. Y nace herido de muerte porque Margarita Zavala no tuvo la fuerza suficiente siquiera de sacar una candidatura presidencial que funcionase. Déjame diferir. Felipe Calderón sabe que del centro hacia la derecha, y mientras más te muevas a la derecha en México, está vacío el espectro. Es decir, Felipe Calderón habría sido un presidente de centro-derecha. Hoy podría ser un líder de derecha dura. Si se mueve inspirado en figuras como Uribe en Colombia, o incluso, déjame ir más duro, como Bolsonaro en Brasil, yo creo que sí hay una franja mexicana que, sobre todo con este recorrimiento a la izquierda de la política y la presidencia, podría encontrar en este partido y en este líder alguien a quien le reconozca voz. Yo creo que la extrema derecha en México ha tenido limitantes culturales muy claros y no creo que ahora se abran las puertas para ello. Y también creo que es que de verdad cuando uno nace con una mochila y con una cola tan larga, es un poquito difícil ser esa figura de legitimidad. Calderón no es Bolsonaro, o sea, Calderón no es un militar fuerte con la... Calderón es un farsante, el que le quedaba grande el saco, que recibía sobornos del narcotráfico mientras decía combatirlo. Ese es el nivel de la extrema derecha mexicana. Mussolini y Hitler traían una cola muy larga y eso no les impidió volverse muy populares. Es decir, los seres humanos somos muy raros. Entiendo un elemento fascinante. Pero me choca poner ese ejemplo. Pero, es que estás hablando del momento de interregno, de cuando... Ya decía Gramsci, la frase está trillada hasta la desidia. Momentos de transición, donde lo nuevo no termina de llegar, lo viejo no termina de morir y en ese claroscuro surgen los monstruos. Entiendo, pero es que este monstruo ya surgió hace mucho. Si al monstruo lo estamos corriendo. Esa es la diferencia. Y también creo, el PAN está muerto. Y habrá sectores sociales que prefieran el original a la copia y seguirán con Felipe Calderón. El PAN que tiene que ofrecer a la sociedad en este momento. Por supuesto que todos los sectores de derecha conservadora se van a ir con Felipe Calderón, no me cabe duda. No creo que tengan la capacidad de formar un bloque histórico que por el momento, estoy pensando a medio plazo, pueda disputar ningún tipo de hegemonía cultural o electoral con Morena. Ahora, tú observas las preferencias en México, las preferencias ideológicas, las preferencias valóricas, y sobre todo, perteneces a la generación que es mayoritaria hoy entre los electores. Esa es una diferencia clave con el resto de países donde sí está llegando fuerte la extrema derecha. Esa es una diferencia fundamental. Sí. En España, con la pirámide poblacional que tenemos, si hubiéramos votado solo de 18 a 45 años, Podemos sería gobierno de mayoría absoluta. Cuando vota toda la pirámide invertida poblacional que tenemos en España, casi que gana la derecha. Esa es una cosa que México, por fortuna, no tiene. Si revisas el voto por Hillary Clinton, si solamente hubieran votado en 17, los que tenían entre 18 y 25 años, habría arrasado en todas las entidades. Entonces tienes razón. Brexit, Colombia. El voto conservador tiene más de 50. Sí, y este es un país que tiene mucha gente abajo, no de 50, de 35. Sí. Ahora, vamos a regresar al tema anterior. ¿No obligaría esto al presidente López Obrador a abrazar las causas de izquierda de los más jóvenes? Y déjame decirlo como tengo que decirlo, de las más jóvenes. Sí, pues yo es lo que llevo diciendo semana y media en este momento de eclosión del movimiento feminista y toda mi vida. Es que son causas justas con las que tiene que estar la izquierda. Es que el movimiento LGBT nace de la izquierda. Es que el movimiento feminista nace de mujeres de izquierda. Es que por supuesto que tienen que entender que los movimientos sociales hacen un bien a este gobierno. Profundizan la transformación del país.
si el movimiento feminista ayuda al presidente López Obrador a poner atención y a resolver de una vez por todas la difícil problemática de los feminicidios, o por lo menos a gestionarla de una manera más acertada, le habrá hecho un gran favor al presidente y a México. Por favor, hay que profundizar la transformación del país. Bueno, vamos, si quieres, hacia el siguiente capítulo a hablar de las dos expresiones, la del 8 de marzo y la del 9 de marzo. Aquí, desde luego, nos haría mucha falta una conversación con mujeres en la mesa. Hoy nos tocó en suerte estar tú y yo. Y la semana pasada tuve muchas mujeres en esta discusión, pero me interesa preguntártelo a partir de tu propia presencia aquí masculina. ¿Tú irías? ¿Acompañarías la marcha del 8? ¿Tienes cabida en la marcha del 8? Yo no iría solo por un motivo, porque a mí nadie me ha convocado. A la del 8 de marzo. No. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es escuchar en primer lugar a las mujeres y ayudarles dentro de lo posible a que puedan ir a esa marcha. Si tienen hijos, cuidar de su hijo. Si tienen chamba, cubrir en la chamba. O sea, nuestra labor por primera vez tiene que ser una labor de cuidado. O sea, no tenemos que ser ni protagonistas de la marcha ni protagonistas del paro. Cuando salió la discusión sobre el paro en redes sociales, yo lo único que dije es, por favor, no sé qué hacen los hombres diciendo que están a favor o en contra del paro. Escuchen, aprendan de las compañeras. Ustedes ni siquiera están llamados a paro. Nosotros no estamos llamados a paro. Nosotros tenemos que escuchar sobre Quería todo. hacer la distinción porque, a ver, el 8 de marzo es donde empezaron a presentarse contingentes donde cabían hombres y donde no cabían. Supongo que el 8 de marzo habrá contingentes donde en efecto las mujeres prefieran no tener cerca a los hombres, y habrá contingentes que sí serán mixtos. Ahí te vuelvo a preguntar si eso no... El 8 de marzo, en algunos momentos, yo he marchado cuando se ha llamado a contingentes mixtos, se ha invitado, era importante la presencia. Si en este momento las compañeras deciden que su fuerza y su capacidad simbólica hace que no necesiten contingentes mixtos, hay que respetarlo. No lo sé. Yo, o sea, según sean las convocatorias, valoraré o no, pero no creo que les preocupe a nadie si yo o si tú vamos a la marcha. Lo importante son ellas. El 9, la convocatoria es muy clara, es un paro activo donde las mujeres, por la fuerza de su ausencia, manifiestan su indignación. Ellas decidirán muy bien si deciden tomárselo en la calle, o deciden tomárselo en casa, o deciden tomárselo meditando. O sea, en efecto, no nos toca a ti y a mí más que respetar. Pero decías tú, acompañar si nos toca. Es decir, si tu esposo... Si nos lo piden. Y permitir, sobre todo permitir, hacer un trabajo de cuidado. Porque, a ver, claramente, pues a lo mejor, no sé, en mi caso, uno lleva al niño a la escuela y otro lo recoge. Ese día me tocaría ambas cosas. Y entonces tengo que llegar a negociar mi trabajo para que eso sea posible. Y en las oficinas tendrían que generarse dinámicas para entender que esto es un sistema. O sea, que si la mujer cambia su lugar en la sociedad, el hombre tiene que cambiarlo. Y además, a quien le genere molestia, pues lo siento mucho. Los paros y las huelgas siempre han generado molestia, por eso se hacen. Si tú te llamara el directivo de una empresa, o de aquí, de Radio Centro, una dependencia de la Secretaría de Desarrollo Social o de Función Pública, a ver, Irmeréndira Sandoval le habla a Abraham Mendieta, le dice, ¿y cómo opero el 9 de marzo? ¿Qué debo hacer? Perdóname la provocación, pero no me la aguanté. No, yo estoy seguro que Irma tiene mucha más capacidad y experiencia que yo para gestionar eso. Alguna opinión tendrás, ¿no? No. Es que sí, ese es también parte del problema, que a veces queremos asesorarlo todo. Pero bueno, Irma lo que dice es que los hombres seamos los que hagamos paro y las mujeres tomen el control de lo público, que es una provocación interesante. Es una opinión válida como otra cualquiera, pero a mí no me toca valorarla, Ricardo. Pero es la secretaria de la Función Pública. O sea, la Función Pública tendría que tomar una decisión respecto a eso. Yo creo que está dando una opinión verdaderamente personal. O sea, no está dando una directriz de la Secretaría de Función Pública. Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores. Adorada. Pitea, con mucha precisión. Este es un paro activo que permite hacer notoria la relevancia de las mujeres. Que cada quien en mi oficina actúe con su propia, o respecto a su propia convicción, en función del paro activo. Por favor, no me pregunten. Es una joya de respuesta. A ver, a mí me gustaría un poco ver esa misma subrayada por quien está de responsable en la función pública o de las otras secretarías, ¿no?
Sí, o sea, es que es lo que planteábamos. Ha habido opiniones muy diversas porque yo sí creo que la ola feminista ha desbordado a todos y muy especialmente a todos en el género masculino. O sea, sí ha habido un desborde por el cual se están rearticulando piezas en las instituciones y eso es maravilloso. Si lo único que vamos a poder hacer para transformar este país es romper la lógica tan terrible que tenían las instituciones. Y es que Patriarcal. no se trata de despedazar las instituciones, se trata de echarla a trabajar de otra manera, con otras lógicas, con otros códigos. Y yo creo que este debate que se abrió, que abrieron a huevo y a fuerza las compañeras feministas, está siendo fantástico. Y a los hombres nos toca escuchar mucho más y aprender mucho más. Ahora, tú lo decías muy bien, siendo parte de la comunidad LGBTI, hay muchas preguntas que ya te habrías hecho. Pero seguramente hay nuevas preguntas que te están interpelando. Es que, Que mira, te están reestructurando. Ahí sí, perdón que te haga la pregunta personal. Imagínate sí, que aquí hay un adelante, diván. adelante. Imagínate que hay un diván y me atrevo a Adelante. decirte, ¿en qué te ha desafiado? ¿Cómo te ha interpelado este movimiento desde que lo empezaste a ver surgir? es que a mí me gusta hablar aquí siempre desde un pilar de enunciación que tiene mi amigo, mi hermano Alberto Lujambio pineado en su Twitter. O sea, los morros de la comunidad LGBT llegamos vivos a la adultez solo porque las compañeras, solo porque las mujeres nos cuidaron. Y nos protegieron del bullying. Y nos abrieron espacio. Y nos acompañaron cuando la homofobia se hacía palpante, cuando nuestras masculinidades no coincidían con las masculinidades hegemónicas. Sería una traición por parte del movimiento LGBT no estar a la orden y a la disposición para lo que las compañeras nos pidan. Sea dar un paso atrás, sea hablar con los hombres o sea interpelarnos a nosotros mismos. Ahora sí, desde aquí contesto tu pregunta directa. ¿En qué me ha interpelado directamente a mí? En muchas cosas, en relaciones personales. Yo no soy gay, yo soy bisexual. Tengo relaciones con mujeres, por supuesto que este tipo de impactos, este tipo de statement, este tipo de llamados de atención, te tienen que hacer replantear cómo te relacionas con el mundo, tus propias masculinidades, tus propios, no sé. Verdaderamente yo creo que el triunfo del movimiento feminista es transformar una cultura y van ganando. Y quien quiera frenarlo va a ponerle puertas al mar. ¿El movimiento LGBT le debe al movimiento feminista? Todo. Todo. La comunidad LGBT nace del cuestionamiento de la masculinidad hegemónica. Nadie ha cuestionado más la masculinidad hegemónica que las mujeres luchando por sus derechos. Nosotros, como comunidad LGBT, con lo amplia y diversa que es, al movimiento feminista le debemos todo. Cierro con una última pregunta. Me tiene obsesionado, ya aquí el auditorio se habrá dado cuenta hace rato, una frase de Rita Segato. Dice, mientras no ocurra la paz de género, no habrá paz. Punto. ¿Estamos trabajando la paz de género? Espera. ¿Es el principal problema de nuestra época? Yo creo que es una de las mayores expresiones de eso que en otro momento se pudo llamar lucha de clases. Es que verdaderamente creo que la lucha por la igualdad de género en este momento es la interseccionalidad más fuerte de la lucha contra las desigualdades. O sea, lo que en algún momento fue el conflicto de clase, tú lo sabes. ¿Qué buscaba el conflicto de clase? Reconciliar a la sociedad en términos de igualdad. ¿Qué busca el conflicto de género? Reconciliar a la sociedad en términos de igualdad. La vieja y la nueva izquierda se definen por dónde está puesto el corazón o el centro de la definición de igualdad. Si es el género, es una izquierda moderna. Pero eso interseccional. Pero yo creo que en este momento el género ha sido quien más fuerza ha tenido. Qué estupenda conversación, Abraham. De Como veras es siempre, un lujo Ricardo, es tener un tu gusto hablar cabeza contigo. en este lugar Muchísimas y también tu gracias. corazón. Vamos a corte.